Muy bien, hemos llegado con esta clase sexta ya al final de este breve curso sobre la masonería, que nos ha parecido conveniente y prudente también ofrecer en este año en que se cumplen 300 de la oficial inauguración de la Gran Logia Unida de Inglaterra en Londres. Esta última clase va a ser una suerte de reflexión y meditación principalmente teológica. Yo en la primera clase aclaré que cuando uno trata de entender algo que en sí mismo es negativo, solamente lo puede entender por comparación con lo positivo. Eso es un principio metafísico y de metafísica del conocimiento, porque no se puede entender en sí mismo lo que es privación o carencia. La privación o carencia se entiende desde aquello real e intrínsecamente bueno que falta. Uno no puede apreciar la falta de algo si no conoce ese algo que falta. Es clarísimo eso, ¿no? Si no tuviésemos noción de lo que es la visión, no podríamos entender qué es la ceguera, ni pensarla siquiera, porque la ceguera no es algo positivo, que exista intrínsecamente o en sí mismo, es la privación de la visión. Esta es una dificultad que planteé en la primera clase acerca de la masonería. No se puede entender a la masonería en lo que tiene de privación, de negatividad, si no es en contraste con aquello de lo que es privación. Para iniciar esta clase de hoy, voy a hacer una breve recapitulación de dos puntos. Primero, hemos centrado este curso sobre la masonería en la esencia de la masonería como ligada a una ideología que es la del iluminismo. Entonces, vale la pena por lo menos volver a traer a la memoria que esa ideología implica principalmente un conjunto de errores que podemos resumir en la expresión naturalismo, negación de todo el orden sobrenatural. Por lo tanto, negación de la posibilidad de la revelación, negación de la existencia de una religión revelada, negación del misterio de la Iglesia, de los sacramentos, de la encarnación, es decir, de la totalidad del misterio de la fe. Naturalismo que va asociado al inmanentismo, es decir, a cerrar la existencia humana sobre el mundo presente y no buscar más que los bienes de este mundo. Ese inmanentismo se manifiesta a su vez en el secularismo como actitud social, política e incluso pseudo-religiosa. Secularismo que absolutiza los valores inmanentes del tiempo y de la historia y desliga la historia de su finalidad trascendente. Es decir, desliga el tiempo de la eternidad y pretende ilusoriamente consumar los bienes eternos en el tiempo. En la última clase hemos hecho alusión a la presencia, a la infiltración de esta ideología aún dentro de la propia Iglesia. Ese fue el último punto que consideramos en la clase pasada. Y hacíamos alusión a esto a través de una imagen simbólica, ¿no? Que era ese letrero luminoso sobre la Basílica de San Pedro, sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro. Pero quedó en el tintero hacer alguna alusión a cómo es posible eso, porque cómo es posible que una ideología, con todas sus consecuencias prácticas a su vez, y con todas las estrategias prácticas que van asociadas al ideológico, como una ideología que no solo es ajena a la fe de la Iglesia, sino que es contradictoria con ella, puede estar presente. Es evidente que eso nunca puede darse de una manera abierta, directa, sino a través de modalidades
indirectas, solapadas. Por eso yo había puesto al final del esquema de la clase anterior, si es que lo tienen a mano, una serie de estrategias por las cuales es posible que esa ideología circule, y de hecho circula, dentro de la propia Iglesia. Y ahí puse estrategias ideológicas, el historicismo, el modernismo, la interreligiosidad como principio superador de la fe tradicional, el pastoralismo como desprecio del dogma que debe subordinarse a estrategias prácticas de cualquier orden, y el dialogismo como la postulación de una actitud en la cual la verdad queda siempre relegada en función de la diplomacia. Todas estas estrategias, que no son más que estrategias, cuando se absolutizan y cuando pretenden usurpar el lugar de la fe verdadera, son vías por las cuales se infiltra la ideología inmanentista en la propia Iglesia. Hay estrategias lingüísticas también. Esto ya viene desde la misma ideología masónica, pero esas estrategias lingüísticas se instalan a su vez en la Iglesia y hay palabras que funcionan como disparadores de concepciones ideológicas y de actitudes. Yo acá puse solamente una estrategia lingüística que suele usarse. Eso se dice, eso no se dice. Yo recuerdo, doy un ejemplo sencillamente, hace unos cuantos años me tocó hablar en unas jornadas que se hicieron acá en La Plata sobre teología, filosofía y ciencia. Y durante la locución que a mí me tocó hacer sobre el concepto de ciencia, yo hablé de cómo el concepto fenomenista de ciencia, inmanentista, estaba ligado en su raíz a la concepción nominalista y a dos rasgos típicos de la mentalidad protestante. Por un lado, que la razón no tiene alcance metafísico y que la contemplación del ser de las cosas es una iniquidad. Y segundo, lo cual lleva a la idea de que no es posible una ciencia metafísica. Y por otro lado, a la idea del pragmatismo. Toda la religión es pragmática, no sirve más que para los fines del mundo secular. Y lo mismo pasa con la actividad humana. La actividad humana queda encerrada dentro. Por lo tanto, una ciencia al servicio de la técnica y al servicio de los fines inmediatos de la práctica es una ciencia de esa matriz. Y asocié eso al origen como raíz, desde el punto de vista del pensamiento, a la concepción protestante del pecado original, ¿no? E hice alusión a que eso era una herejía que estaba condenada por el Concilio de Trento. Cuando salí, se me acercó una persona a decirme: pero eso, lo que usted dijo, no se dice más. Eso no se dice ahora. No se dice en el sentido de no se debe decir. ¿Cómo hablar de herejía? Después del Concilio Vaticano II no se dice eso. Muy bien. Fíjese usted, obviamente, si usted recorre todos los documentos del Vaticano II, no va a encontrar una sola línea que diga que no se debe usar la palabra herejía, ¿no? Bien. Pero el hombre, hasta cierto punto, tenía razón si uno advierte la prevalencia en los documentos de una actitud que podemos llamar pastoralista, en la cual lo dogmático queda fuera de juego, ¿no? Y se trata de otra cosa. Decir que en el vocabulario de la fe de la Iglesia la palabra herejía no se debe usar es un despropósito monumental. Por supuesto que sí, pero forma parte de una manera de pensar y de una manera de hablar. Ahí también hay una estrategia lingüística, porque si a usted el que le dice eso es alguien que tiene incluso autoridad dentro de la Iglesia y dice eso no se dice, usted se queda pasmado, ¿no? Si al que le corresponde enseñar le dice eso no se dice, ¿y cómo que no se dice? ¿Se dice o no se dice? ¿Hay herejía o no hay herejía? Sí, claro, pero no se dice. ¿Y cómo se dice? El error que separa de la comunión de la fe de la Iglesia se ha llamado siempre herejía. Ahí hay otra estrategia que es el modernismo. La Iglesia pasada está superada. Se crea la idea de, hay dos iglesias, una que existió hasta cierto momento, pongamos hasta el Concilio Vaticano II, y otra que empezó a existir ahí. Entonces, todo eso es del pasado. Ahora ya no se hace, ahora ya no se dice, con lo que se crea la imagen de una revolución. El concepto mismo de revolución se instala, que es un concepto iluminista y masónico. Y la Iglesia se hace buena por la revolución. O sea, no fue buena siempre, es buena si es revolucionaria. O sea, si cambió, y si no cambió, es mala. Adviértase que son todas estrategias que tienen operatividad hasta el día de hoy estas, ¿no? No estoy hablando de cosas que no existen en la realidad.
Estoy hablando de cosas sobre las que hay que reflexionar porque tienen efectividad concreta en la vida de todos los días, en la vida cotidiana. Hay estrategias, además de lingüísticas, hay estrategias prácticas o pragmáticas, y hay la necesidad, digo yo, de reflexionar sobre estas estrategias. La reflexión, en la medida en que es dilucidación y se hace con un ánimo bueno, es siempre buena, ¿no? No hecha para molestar a nadie ni para perturbar ánimos que no están perturbados, eso no. Pero la reflexión siempre es necesaria y es conveniente para no caer en la confusión y en el error. Ahora sí voy a empezar con el tema directo de hoy, porque todo esto es un prolegómeno para desembocar en qué. Si uno quiere reflexionar realmente sobre estas cuestiones, tiene que dejarse iluminar por la palabra de Dios. Y esta clase yo quiero centrarla en eso, en dos textos de la Sagrada Escritura, que son los que están implícitamente mencionados en el título de la clase, que se llama La masonería, el misterio de iniquidad y el anticristo. Misterio de iniquidad y anticristo son dos expresiones que estoy tomando de la Sagrada Escritura y que, si uno las quiere entender, no tiene que asociarlas a lo que a uno se le antoje. Como todo texto de la Sagrada Escritura, como toda palabra revelada, no es lícito, no es legítimo asociarlas a lo que a uno quiera o a lo que a uno bien le parezca, sino que hay que entenderlas con el mayor rigor posible. En uno de los comentarios que releí para esta clase, se hace una cita de un autor, hay un exégeta y biblista italiano, se llama Ricciotti, que tiene una historia de Israel muy buena, una vida de Jesús también, muy usada en cierta época. Ricciotti hace una cita con respecto a cómo la figura de el anticristo ha sido usada por muchas personas distintas, asociando las personalidades concretas de su propio tiempo, ¿no? Lo gracioso que tiene la versión de Ricciotti es que cita autores que toman como anticristo y como contrafigura del anticristo a dos personajes, y otro autor toma los mismos personajes pero invertidos, ¿no es cierto? Según su propia perspectiva política concreta de ese momento. Y lo que pongo esto para dejarlo de lado y descartarlo, porque lo que estamos tratando de hacer es entender un fenómeno general de la historia de la humanidad, de la historia de la Iglesia, como es la masonería, de la historia de la cristiandad, ¿no? Desde el punto de vista de la Escritura. Y para eso hay que ponerse en el punto de vista de la Escritura, no hacerle decir a la Escritura lo que a uno bien le parezca. Bien, voy a leer los dos textos y los vamos a comentar un poquitito, que eso va a ser la clase de hoy. En primer lugar, con respecto al anticristo y los anticristos, voy a leer el texto de la primera de San Juan, capítulo 2, 18 a 28, que dice así: Hijitos, esta es la hora postrera, y como habéis oído que está por llegar el anticristo, os digo ahora que muchos se han hecho anticristos, por lo cual conocemos que esta es la hora postrera. De nosotros han salido, pero no eran de los nuestros. Si de los nuestros fueran, hubieran permanecido con nosotros, pero así se ha hecho manifiesto que no todos son de los nuestros. Cuanto a vosotros, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo porque no conozcáis la verdad, sino porque la conocéis y sabéis que la mentira no procede de la verdad. ¿Quién es el embustero sino el que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que desde el principio habéis oído, procurad que permanezca en vosotros. Si en vosotros permanece lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En este texto oímos a Juan usar más de una vez el término anticristo. Lo usa una vez en singular y las otras veces en plural.
la bibliografía sobre el tema del anticristo es un nombre que aparece exclusivamente en San Juan, en el Apocalipsis de Juan, en las epístolas de Juan. Es un nombre joaneo, ¿sí? Esto no quiere decir que no tenga paralelos en otros escritos del Nuevo Testamento, pero el término anticristo es de Juan. La literatura, digo, sobre el tema del anticristo es amplísima. Muchos autores han comentado el asunto. El anticristo suele asociarse a lo que podemos llamar la escatología conclusiva, o sea, el misterio de la parusía final o de la segunda venida del Señor. Pero este texto de Juan nos hace advertir que el misterio del anticristo, pensado desde el propio Juan, no se refiere solo a eso, se refiere a eso, ciertamente que sí, es decir, a la escatología conclusiva, como he dicho, ¿no? A los últimos días. Pero hay un concepto que aparece en este texto, que es el de la hora postrera o el tiempo final, que Juan entiende que ya se da en su propio momento. Se habrá oído eso, ¿no? Por lo cual conocemos que esta es la hora postrera. Como habéis oído que está para llegar el anticristo, os digo ahora que muchos se han hecho anticristos, por lo cual conocemos que esta es la hora postrera. O sea que el concepto de la hora postrera no se refiere acá a los últimos días, se advierte, sino que abarca todo el tiempo desde la primera venida hasta la segunda venida del Señor. Y todo ese tiempo es tiempo del anticristo, porque el fenómeno que podemos llamar de los anticristos es un fenómeno paralelo a la existencia de la Iglesia de Cristo. La perspectiva teológica que surge de la totalidad de los datos escriturarios es básicamente esta que acabo de diseñar. Se puede hablar del anticristo en un sentido escatológico conclusivo y se debe. Ahí de eso nos hablan los textos del Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Pero este texto de Juan que yo acabo de leer nos da una idea más complexiva, más abarcadora del misterio del anticristo. Otra cuestión discutida amplísimamente es si el anticristo ha de entenderse en sentido personal o en sentido colectivo. Y de nuevo, primero que nada, las dos inteligencias no son excluyentes, porque que se piense en un anticristo personal o individual escatológico final no excluye la presencia de una multitud de anticristos a lo largo del tiempo de la historia. Y que haya una persona que encabece a cierto grupo no quiere decir que sea ella sola la persona, sino que también hace alusión a un colectivo, ¿verdad? De manera tal que no son cosas que se contradigan entre sí, sino que hay que pensarlas de manera compositiva y con suficiente complejidad, dada la complejidad de la historia. Acá es claro que Juan no habla de una sola persona, por eso habla de anticristos en plural, habla de muchos. Pero además nos da un concepto. ¿A quién se llama anticristo en este texto de Juan? Primero que nada, da una característica. De nosotros han salido, pero no eran de los nuestros. Si de los nuestros fueran, hubieran permanecido con nosotros. O sea que estos, a los que llaman anticristos, han salido de entre nosotros. Se entiende de entre los cristianos. Pero no eran de los nuestros. Claro, ¿cómo se entiende eso? Han salido de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Bueno, los exégetas acá también tienen que amacarse un rato para tratar de entender lo que dice Juan, pero resumiendo las distintas posibilidades de interpretación, hay una cosa que resulta clara. Juan acá está queriendo hablar de aquellos que aparentemente pertenecían a la Iglesia, pero no tenían una fe profunda
no estaban arraigados realmente en el misterio y por lo tanto no eran de los nuestros en ese sentido, ¿está claro? Pero ahí nos encontramos con el misterio de la... Hay un misterio detrás de eso, ¿no? La fe auténtica, la perseverancia o no en la fe, que es siempre un don gratuito. A aquellos a los que les escribe, les dice que conocen la verdad porque tienen la unción del Espíritu, ¿se entiende? ¿Quién es el embustero sino que el que niega que Jesús es Cristo? Acá, verdad está asociado a la unción del Espíritu y el error difundido por quien miente, el mentiroso, el embustero, ¿no? Eso es lo que se opone a la verdad. Y eso es la esfera del anticristo, ¿no? Ahora, ¿quién es el embustero sino el que niega que Jesús es Cristo? Pregunta. Una pregunta retórica, ¿no? ¿Quién es el embustero, el mentiroso, sino el que niega que Jesús es Cristo? O sea que la mentira primordial está en el rechazo del misterio de Cristo. ¿Quién es el embustero? Ese es el anticristo. Ese es el anticristo, dice Juan. ¿Está claro? O sea, el que niega que Jesús es Cristo. Ese es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Y después explica por qué ha dicho esto. Porque él dijo, el que niega que Jesús es Cristo. O sea, el que niega al Hijo, como Hijo, unigénito del Padre, encarnado, que es el Salvador del mundo, ¿no? Ahora, el que niega al Hijo, también niega al Padre. Acá Juan se está haciendo eco de las palabras del Señor. El que os recibe a vosotros, le dice a los discípulos que envía, me recibe a mí y aquel que me ha enviado. Y el que os rechaza a vosotros, me rechaza a mí y a aquel que me ha enviado. Y el mismo Señor dice también, uniendo al Padre y al Hijo en una perspectiva de igual dignidad, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Estas palabras del Señor son las que están sonando acá y encuentran su eco en lo que dice San Juan, con fidelidad plena a la enseñanza del Maestro. El que niega al Hijo, niega al Padre. Nadie puede recibir al Padre si no recibe al Hijo. Nadie acepta al Padre si no acepta al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que desde el principio habéis oído, procurad que permanezca en vosotros. Lo que desde el principio habéis oído, procurad que permanezca en vosotros. Fíjense, acá hay una expresión bellísima de Juan que se refiere a lo mismo de lo que habla Pablo en otro sentido. Pablo le dice a Timoteo, y en él a todos los obispos de la iglesia de su tiempo y hasta que el Señor vuelva, que custodien fielmente el depósito, ¿no? Y acá Juan lo dice desde el otro lado, desde los que tenemos que oír la predicación del depósito, ¿no? Se refiere al oído creyente. Hay una enseñanza de la fe y hay un oído de la fe, un oído creyente. Y lo que Juan nos dice es, lo que desde el principio habéis oído, procurad que permanezca en vosotros. Esto es un lema llamado a atravesar la historia entera de la Iglesia, ¿no? Ese es el oído que tenemos que tener. Lo que hemos oído desde el principio, hemos de procurar que permanezca en nosotros. Ese nosotros abarca a todos los cristianos de todos los tiempos. Desde Pentecostés, que estamos por celebrar, hasta que el Señor vuelva. Y en ese sentido, la hora final es toda una hora, ¿sí? Es una única hora. Que en los tiempos de la historia terrena pueden ser siglos, pueden ser milenios. Son lo que Dios quiera que sean. Y que solo Él sabe, porque eso, la medida temporal de eso, sabemos que no ha querido revelarla.
Si en vosotros permanece lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Fíjense cómo Juan parece saltar, es sorprendente esto, ¿no? Desde el conservar en el oído lo que se nos ha enseñado y lo que se nos ha prometido, a la vida eterna, ¿no? Esto es lo que se nos ha prometido, la vida eterna, porque esa fe nos hace participar de la vida divina, que es la vida eterna, ¿verdad? Esto es hay en la contemplación teológica de Juan, la vida del cristiano como vida de fe, que es inseparable de la fe que opera por el amor, expresión paulina que en Juan tiene perfecto paralelo, ¿no? Porque la fe y el ágape son inseparables. El ágape, que es amor de Dios por sobre todas las cosas y del prójimo en Dios y conforme al amor de Dios. Esa unidad perfecta de la fe y del amor son lo que constituye el núcleo de la vida eterna, con la diferencia de que mientras estamos en el tiempo oímos en fe, vemos como en espejo y en enigma, para usar la expresión de Pablo, no tenemos la visión. Eso es propio de la plenitud consumada de la vida en la gloria de Cristo. El otro texto que quería compartir con ustedes en esta clase es un texto de Pablo, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12, que dice así: Por lo que hace a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os turbéis ligeramente, perdiendo el buen sentido, y no os alarméis ni por espíritu, ni por discurso, ni por epístola atribuida a nosotros, como si el día del Señor estuviese inminente. Que nadie en modo alguno os engañe, porque antes ha de venir la apostasía, y ha de manifestarse el hombre del pecado, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. ¿No recordáis que estando entre vosotros ya os decía esto? Y ahora sabéis qué es lo que le contiene, hasta que llegue el tiempo de manifestarse, porque el misterio de iniquidad está ya en acción. Solo falta que el que le retiene sea apartado. Entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca, destruyéndole con el esplendor de su venida. Aquel inicuo, cuya venida por acción de Satanás irá acompañada de todo género de portentos, señales y prodigios engañosos y de seducciones de iniquidad para los destinados a la perdición, por no haber recibido el amor de la verdad que los salvaría. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y sean condenados cuantos, no creyendo en la verdad, se complacieron en la iniquidad. Texto de una riqueza extraordinaria de San Pablo, ¿no? Es donde aparece la otra expresión que está en el título, misterio de iniquidad, el misterio de iniquidad. Este texto de San Pablo, exegéticamente, es sumamente problemático. Tiene una serie de dificultades que han dado lugar en la tradición exegética a variantes numerosas. Yo no voy a exponer eso en modo alguno, pero tengo que decirlo. Lo único que me interesa es fijar la atención sobre esa expresión, misterio de iniquidad, en cuanto que hay en este texto de San Pablo, en alusión al misterio de iniquidad, algo que es convergente con lo que acabamos de oír en el texto de San Juan. San Juan, hablando de los anticristos, dice que ya han aparecido muchos. La hora final ya está comenzada.
Y Pablo nos dice acá, porque el misterio de iniquidad está ya en acción. Viene de decirles que no se dejen despistar por lo que les dicen otros, como si el día del Señor estuviese inminente. Y no está inminente, les dice, porque antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre del pecado. Esa expresión, el hombre del pecado, tiene inclusive una problemática crítico-textual, porque hay toda una familia, hay una serie de códices que traen una expresión, que es la que está traducida acá, hombre del pecado, tesjamartías en griego, y hay otra serie de códices que pone hombre de la anomía, es decir, de la falta de toda ley, ¿sí? De la falta de todo principio normativo, de la negación de toda ley. Una expresión, son expresiones en el fondo convergentes, pero el matiz es distinto. El pecado es lo que se aparta de la ley. La anomía implicaría la negación de toda ley, ¿no? Es más radical, si se quiere, más profundo. Es el rechazo de la ley misma, de toda ley. San Pablo acá está trazando también una perspectiva escatológica, que tiene como horizonte final los últimos días. Es decir, también nos traza una perspectiva que tiende la mirada hasta la segunda venida del Señor. De eso se trata en el pasaje de entrada, ¿no? No penséis que es inminente, porque todavía falta la apostasía y que se manifieste el hombre de la iniquidad. Bien. Pero eso no coincide con esto otro que dice, es decir, ni la apostasía ni el hombre de iniquidad se pueden identificar con el misterio de la iniquidad, porque el misterio de la iniquidad, dice, ya está en acción, o sea, ya está presente. Esto es lo que quería destacar en convergencia con lo que dice Juan. Pablo, por un lado, les dice, no penséis que la segunda venida es algo inminente, pero al mismo tiempo les dice que el misterio de iniquidad ya está en acción, ya está operando. Y ahí es donde aparece el tema del catejon, o sea, de lo que lo retiene o lo que lo impide, ¿no? ¿Le impide qué? ¿Existir? No. Le impide manifestarse, que es otra cosa distinta. Fíjense ustedes, leo eso. Porque el misterio de iniquidad está ya en acción, solo falta que el que le retiene sea apartado. Entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca, destruyéndole con el esplendor de su venida. Ahí ya nos lleva al término final, ¿no? A la escatología conclusiva. ¿Y qué es lo que les enseña a los tesalonicenses? La victoria del Señor en su venida, ¿no? Atención. Cuando se suelte ese retén y se manifieste plenamente el misterio de iniquidad, eso es lo que nos lleva a una perspectiva escatológica final. Entonces surgirá el inicuo. Ahí sí parece hablar en un sentido personal, de un inicuo que es cabeza de muchos, pero que es alguien personal, ¿no? A quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca, destruyéndole con el esplendor de su venida. Que sea ese retén, que sea precisamente este inicuo, quien sea, todo eso es una cuestión disputable en la que no voy a entrar ahora, ni corresponde en relación con nuestro tema, porque lo que yo quería es situar en la perspectiva de estos dos textos tan densos, tan profundos, que hay que releer constantemente y hay que estudiar profundamente nuestra temática. Porque aun cuando prescindamos
de si el fenómeno masonería tiene o no que ver con la escatología conclusiva. Con lo que sí claramente tiene que ver es con los anticristos y el misterio de iniquidad como algo ya operante desde que está instalada la Iglesia en el mundo. ¿Está claro esto? ¿Qué tiene que ver con esto? Es lo que he tratado de dar a entender en todo este curso. Y es lo que quiero meditar conclusivamente en la clase de hoy. En primer lugar, tiene que ver con el misterio del anticristo tal cual aparece en el texto de Juan que hemos leído. Y la respuesta afirmativa se impone. Porque dice así Juan, que el anticristo es el que niega que Jesús es el Cristo. Y esa negación del misterio sobrenatural de Cristo, verbo encarnado y redentor, es constitutiva de la ideología y de la acción de la masonería desde su origen y mientras exista. De modo que forma parte de ese misterio colectivo del anticristo del que habla Juan en la epístola. No que ese misterio se reduzca a la masonería, no, pero forma parte de eso. Es la negación del misterio de Cristo como misterio sobrenatural y es la negación del misterio trinitario. Recuerden cuando hablamos de los orígenes, yo hice alusión, ¿no?, al antitrinitarismo del siglo XVI como una de las vías fundamentales del origen concreto de la masonería inglesa, ¿no? La correlación de los antitrinitarios que de Polonia y de Holanda emigran a Inglaterra, donde son recibidos y empiezan a circular clandestinamente, ¿no? Siglo XVII, mediados del siglo XVII. El antitrinitarismo, el que no recibe al Hijo, no recibe al Padre, y por supuesto no recibe al Espíritu Santo, ¿no?, que es el don del Padre y del Hijo. Es otro signo fundamental de la masonería. Se puede encubrir bajo la vestimenta de un tolerantismo religioso universal, que no es más que la declaración de antitrinitarismo, porque si la Trinidad no es más que una representación religiosa entre otras, no se recibe ni al Hijo, ni al Padre, ni al Espíritu de ambos. Y también la podemos contemplar desde ese misterio de iniquidad del que habla San Pablo. El texto de San Pablo tiene unas expresiones que quiero releer al respecto. Al hablar de la apostasía, fíjense que apostasía es un aspecto de una categoría bíblica que ya hemos mencionado en relación con la masonería, porque la masonería brota de la cristiandad, ¿no? Implica un fenómeno de como dice Juan al hablar de los anticristos, estaban entre nosotros, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Salieron de entre nosotros. Pero habla aquí de la manifestación del hombre del pecado, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. Acá tenemos un fenómeno que claramente enmarca el hecho histórico real de la masonería, ¿no? Esto que San Pablo nos está diciendo acá, de el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios, o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. Si uno vincula la masonería y la ideología iluminista con la antropolatría, como lo hemos hecho en este curso, que este misterio del hijo de la perdición de alguna manera se puede referir
al hecho histórico de la masonería resulta claro. Yo diría básicamente innegable. Hay esa actitud de ponerse, ¿quién? El hombre, en el lugar de Dios, de sentarse en su templo. Sentarse en tu templo quiere decir ponerse en el templo como quien es el Dios adorado en el templo, ¿no? Hacer del templo su asiento, una expresión de sabor bíblico veterotestamentario, porque la gloria de Dios tiene su asiento en el templo, en su santa morada. Y en el lugar de la gloria de Dios se pone Él, el hombre mismo. Es incluir el fenómeno masonería, que se puede estudiar históricamente, filosóficamente, teológicamente, en este marco bíblico, implica también contemplarlo escatológicamente, en el sentido tanto de la unidad de la hora final, desde que el Señor ha enviado a su Espíritu Santo hasta que Él vuelva, como en el sentido de proyectarse al horizonte de los días conclusivos, en este segundo caso sin pretender saber lo que no sabemos, pero sí con la actitud lúcida de discernir las señales que están puestas en la propia Escritura, ¿no? Insisto, sin pretender cálculos de tiempo de ninguna índole, porque es la propia Escritura la que nos pone el límite a ese respecto, es la propia palabra del Señor, que nos dice que eso no le ha sido dado revelarlo. ¿Cuándo? El día y la hora. Para terminar, desde aquí lo único que quiero hacer es una meditación con un mínimo orden, pero una meditación un poco más suelta, acerca de el misterio central de la fe y la masonería. Porque ese carácter de anticristo o de partícipe del misterio de la iniquidad está ligado, según la expresión que hemos oído en San Juan, a negar que Jesús es el Cristo. Ahora, la negación de que Jesús es el Cristo tiene una forma pertinaz desde la manifestación del misterio de Cristo, que es la negación de la cruz de Cristo. Y es importante centrar la mirada en esto porque es algo a lo que muchas veces nosotros mismos cristianos nos vemos tentados. Porque el misterio pascual de Cristo, que tiene su signo en la cruz, culmina en su resurrección, pero para resucitar hay que pasar por la cruz. Y como dice Pablo, la cruz es escándalo para los judíos y necedad para los paganos, para los griegos, para los gentiles. Ahí está el escándalo y la locura o necedad de la cruz. Y ese carácter paradojal, al mismo tiempo terrible, que es uno de los signos de su verdad divina, ¿no?, que tiene la cruz, es algo en lo que conviene poner un poco la atención. La cruz redentora es la cruz de la salvación, es la cruz donde entrega su vida el Verbo encarnado, que siendo Dios, como dice Pablo, no tuvo como un botín que ha de ser celosamente conservado esa condición de Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando la condición de esclavo y así, pasando por uno de tantos, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte
de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es este misterio estremecedor, ¿no?, del abajamiento del Rey, el Rey de la gloria, en la cruz, patíbulo infamante, lo que muchas veces el mundo quiere borrar. Y lo que nosotros tenemos que tratar de que no sea borrado de nuestro oído de fe, ¿no? Como decía, conservad, retened todo lo que habéis oído desde el principio. Y el misterio de la cruz que salva es centro de esa fe que hemos oído desde el principio. Esa cruz de Cristo es la gloria de Jerusalén, la única gloria. Jerusalén es la ciudad santa, sí. ¿Por qué? Y porque es la ciudad donde murió el Cordero que quita el pecado del mundo. Jerusalén no tiene ni puede tener otra gloria. La gloria definitiva de Jerusalén no es el templo de Salomón. No, señor. La gloria de Jerusalén no es ni puede ser la mezquita de la Roca. La gloria de Jerusalén ni siquiera es la Basílica del Santo Sepulcro, porque esa es el memorial de la gloria de Jerusalén. La gloria de Jerusalén es el Señor, y es el Señor crucificado y resucitado. Él es el Rey de la gloria. Dice el salmista en un salmo que se canta siempre en la fiesta de la Ascensión, refiriéndose a la entrada del templo de Jerusalén: puertas, alzad vuestros dinteles, levantaos puertas antiguas, porque va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? El Señor, el fuerte, el poderoso. Él es el Rey de la gloria. Él, el Rey de la gloria, es el Señor crucificado. Por eso la cruz de Cristo es la gloria de Jerusalén. Y la cruz permanece mientras el mundo da vueltas. Este es el lema de la orden cartujana, ¿no? Y el silencio de la cartuja, que debe formar parte de la vida espiritual de todo cristiano de alguna manera, aunque no sea como para un cartujo, ¿no? Es algo necesario para entender realmente esto, comprenderlo, hasta diría yo saborearlo, ¿no? La cruz de Cristo permanece, porque el misterio de salvación es más profundo que todas las cosas del mundo. El mundo podrá extraviarse cuanto se quiera, pero eso no suprime la cruz de Cristo. Al contrario, la cruz de Cristo permanece, porque la cruz de Cristo es la palabra definitiva de Dios. Es la palabra salvadora, es la palabra que nos da la vida eterna, como decía Juan. La masonería implica el rechazo de la cruz de Cristo. Es la negación de la cruz. Hasta se esfuerza por borrar la cruz de todo lugar público. Ahora en Alemania hay una gran discusión últimamente, porque han restaurado, como hacen los alemanes magníficamente, un edificio que estaba ruinoso, ¿no? Y arriba, rematando la cúpula de ese edificio, el edificio era un edificio público de la época del imperio, que duró de 1870 a 1914, ¿no? De 1918, perdón, no 14. 14 empezó la guerra. Lo que llama el Segundo Reich, ¿no? Bien. Contenía una capilla luterana, y la coronación de todo el edificio, un edificio enorme, era una cúpula coronada por una cruz.
Y ahora lo están restaurando para que sea sede de no sé qué organismo público, de una biblioteca, de un museo, de no sé qué cosa. Y la discusión fundamental, ¿cuál es? Si van a poner la cruz en el remate o no, porque claro, la cruz ahora no tiene sentido, ya no va a funcionar la capilla, entonces ¿para qué van a poner una cruz en el remate? La cruz no tiene nada que hacer ahí, eso era de la época aquella, pero ahora ¿para qué le vamos a poner la cruz? Se restaura el edificio con todos sus detalles, hasta se fijan si la puerta tenía un doradito acá, allá, y eso lo van a poner escrupulosamente, pero la cruz que remata la cúpula, de esa hay que prescindir porque ahora podría ser ofensiva. Es un ejemplo nada más, ¿eh? Un ejemplo entre muchos. Además de la cruz, yo he puesto acá el misterio de la encarnación del Verbo, la encarnación del Logos. Y este es el otro aspecto fundamental que vemos rechazado por toda la ideología asociada a la masonería, circule por donde circule, afuera, adentro, a veces en nosotros mismos que somos partícipes de este mundo y por ahí pensamos ciertas cosas desde las categorías que recibimos, ¿no? La masonería se opone al misterio de la encarnación del Logos porque este misterio es la plenitud de lo sobrenatural. Y el naturalismo rechaza todo lo sobrenatural. Si nosotros fijamos nuestra mirada en esto, si predicamos esto, no solo con la palabra, si es que nos toca, enseñándolo de la manera en que nos toque, transmitiéndolo, diciéndolo, sino además lo vivimos en nuestras actitudes, en nuestros gestos, entonces el misterio permanece vivo y permanece irradiante. ¿Vivir qué? Este misterio de la encarnación del Verbo. El misterio de la encarnación del Verbo que es el centro de toda la historia de la salvación y la culminación del designio de Dios. Porque toda la naturaleza existe para el orden sobrenatural, pero todo el orden sobrenatural existe para el Verbo encarnado y para su gloria, que es lo que constituye teológicamente, según el lenguaje teológico, el orden hipostático, que es el orden de las tres divinas personas. Y el Logos es el Hijo unigénito del Padre, coeterno y consubstancial con Él. Nosotros podemos a veces correr el riesgo de que estas cosas nos suenen a algo que... ¿Pero qué tiene que sentir? ¿Qué sentido tiene hablar de todo eso cuando pasa esto y pasa esto en el mundo? Si nos da la impresión que hablar del misterio de la Trinidad y de la encarnación del Verbo ha perdido sentido, los que hemos perdido el oído de la fe somos nosotros. ¿Está claro esto? Es decir, si nos da la impresión de que estas cosas son irrelevantes y que lo relevante es atender a esta cuestión de la política o a esta otra, así se hace esto, se hace esto otro, que también es relevante, por supuesto, y hay que atenderlo. Pero si nos parece que eso es lo único importante y lo más importante, que es la verdad de la fe, no nos parece importante, nos hemos dejado desfigurar también en nuestro espíritu y en nuestra mente por el mundo. Y no valoramos ni estimamos primero las cosas que son primeras. Hay un orden acá, una jerarquía que es la que tiene que estar clara en nuestro espíritu y la que tenemos que vivir, ¿no? Yo dije, todo lo natural existe para el orden sobrenatural. Claro. No se puede decir, como veíamos al final de la clase, la tierra primero. ¿Cómo va a ser la tierra primero? Porque la tierra con todo lo que contiene existe para el hombre. Naturalmente ya, que es la única criatura hecha por Dios a su imagen según su semejanza. Pero el hombre no existe para sí mismo, el hombre existe para Dios. Y no naturalmente, sino así como dice la Biblia. Dios lo creó a su imagen, según su semejanza, para que sea su hijo. Y no de cualquier manera, sino por la gracia. Es decir, por la participación de un don que trasciende su naturaleza. Por eso todo lo natural existe para el orden sobrenatural. Y todo el orden sobrenatural, insisto, existe ¿para qué? Todo el orden de la revelación, de la gracia, de los sacramentos, existe para el orden hipostático, es decir, para gloria de la Trinidad Santísima, por Cristo, con Él y en Él, que es el Hijo unigénito que se ha hecho carne, para la redención del mundo.
y es el rey del universo. El orden y el sentido es algo que tenemos que tratar de recuperar constantemente frente a un mundo que distorsiona todo orden, desprecia todo orden, rechaza todo orden e incluso desprecia todo sentido, promueve el sinsentido, lo proclama, lo vocea, lo cual ya es obviamente satánico, ¿verdad? Proclamar la primacía del sinsentido. Hay autores que escriben esas cosas, que se han dedicado toda la vida a escribir esas cosas, que enseñamos como si fuesen filósofos. ¿Cómo va a ser amante de la sabiduría un personaje que se dedica a difundir semejante perversidad? Es lo que no es. Ni por el más espantoso de los equívocos se lo puede llamar filósofo. Es un antifilósofo. Es un enemigo de la sabiduría, no un amante de la sabiduría, es un sofista, que no un filósofo. Ahí hay una actitud de vigilancia, ¿ven? Y de nombrar a las cosas por su nombre, no darles el nombre que les da el mundo porque se los da el mundo, porque los nombres nos remiten a las cosas, y si usamos mal los nombres, nos despistamos. Si usamos el nombre tal o cual de cualquier manera, nos despistamos. El uso del lenguaje es la primera guía que tenemos para pensar rectamente. Y si hablamos mal, pensamos mal. Y si los nombres los usamos mal, si nombramos a las cosas no solo por un nombre que no le corresponde, sino por el nombre que es antitético del nombre que le corresponde, entonces nos perdemos. Nos perdemos por lo menos en la relación con las cosas. No sabemos de qué estamos hablando. Si todos los nombres se nos tornan equívocos, si cuando decimos libertad no sabemos de qué hablamos, si cuando decimos filosofía no sabemos de qué hablamos, si cuando decimos paz no sabemos de qué hablamos, si cuando decimos hombre no sabemos de qué hablamos, si cuando decimos Dios no sabemos de qué hablamos, todos los nombres se nos tornan equívocos, se nos trastruecan, se nos confunden, entonces estamos sumergidos en la oscuridad. Y ya no hay camino que caminar ahí, ¿eh? Somos juguetes de algún poder que nos maneja, ¿verdad? Que para eso es la confusión. La confusión degrada al hombre, lo irracionaliza y lo hace juguete de fuerzas oscuras, a las que se opone tanto la razón como la luz de la fe, pero sobre las que no puede vencer la razón sola, sino solo la luz de la fe y la vida conforme a la fe. Y el misterio de la encarnación implica la transfiguración y el reino. El hombre, por la gracia de Cristo, es hecho hombre nuevo, hombre transfigurado. Acá hay una cuestión importantísima para confrontar todo misterio de iniquidad, todo anticristianismo y a la masonería en ese ámbito. Y es vivir este misterio de la transfiguración. ¿Qué quiere decir eso? Hacerse partícipe de la gracia de Cristo eficazmente, ¿no? Cada uno con su vida y la comunidad como comunidad, y la sociedad como sociedad, y la cultura, todo. Fíjense que todas las estrategias masónicas desde el origen hasta hoy, mientras dure la masonería, vuelvo a usar esa expresión, implican ir quitándole al influjo de la gracia de Cristo diversos sectores de la realidad. El orden jurídico, el orden político, la vida social en su conjunto, la familia. En lugar de ordenarse según la ley de Cristo, todo eso ahí, el Estado, la ley, la familia, va siendo progresivamente sustraído, ¿no? El fenómeno es complejo, porque para que pase eso hay que demonizar el orden social cristiano, la familia cristiana, convertirlos en una patraña sin sentido, ¿no? En algo malo que hay que combatir, en el antiguo régimen que hay que eliminar, porque era injusto, perverso, maligno, ¿no? Y viene la revolución que nos salva de todo eso, es la verdadera salvadora, no Cristo, ¿no? Y entonces nos da la Constitución salvadora, nos da la ley humana salvadora, etcétera, etcétera. Y hemos caído en una confusión total.
cuyo efecto final ¿cuál es? Sustraer, insisto, progresivamente sectores, vastos sectores de la vida humana concreta del influjo de la luz, de la verdad y del influjo de la gracia de Cristo. Todas las formas de secularismo, de laicismo, de irreferencia, o sea, de no referir la actividad humana en el tiempo a lo eterno, por Cristo, con Él y en Él. Las artes, los oficios, las profesiones. Las profesiones. Ayer me dieron una fotocopia porque les pedía, yo tengo en el seminario algunos alumnos que son redentoristas, ¿no? Entonces, les doy filosofía del derecho entre las materias que les doy. Y entonces les pedí que me hicieran una fotocopia del dodecálogo de San Alfonso María de Ligorio para los abogados, ¿sí? No sé si lo conocen. Ahí pone San Alfonso una serie de preceptos referidos a cómo debe comportarse un abogado para realizar su oficio cristianamente, ¿no? Dije los oficios y me vino enseguida este ejemplo porque lo estuve leyendo ayer, ¿no? El abogado, oficio hecho cristianamente. Y eso que dice ahí del abogado se puede decir del carpintero, del herrero, de todo, ¿sí? Solo por Cristo, a su vez, podemos dar la Eucaristía perfecta, es decir, la alabanza, la acción de gracias y ser partícipes del único sacrificio redentor, el que ha abolido todos los sacrificios de la antigua alianza, que no eran más que prefiguración y preparación, de lo cual es signo el desgarramiento del velo del templo en el momento de la muerte del Señor en la cruz. El velo se ha desgarrado porque la economía de la antigua alianza ha llegado a su fin, y ha llegado a su fin por el único sacrificio redentor consumado por Cristo en la cruz, que tiene su memorial en la Santísima Eucaristía. La Eucaristía es la acción de gracias perfecta que el Hijo tributa al Padre, y solamente por medio de Él podemos alabar, glorificar y dar gracias al Padre en el Espíritu. Esto es otra dimensión de la existencia cristiana que es central y en la que tenemos que fijar nuestra atención, porque por allí pasa la esencia misma del vivir cristiano, el sentido mismo de la existencia del hombre en el tiempo. Es a través de la Eucaristía que podemos ofrecer todo ese mundo transfigurado en la medida de nuestra energía humano-divina, es decir, de nuestras acciones vivificadas y elevadas por la gracia de Dios. Es en esa Eucaristía que las podemos elevar a Dios, presentárselas como ofrenda para que por Cristo lleguen a Dios, como ofrenda de alabanza. El mundo entero se hace así partícipe del misterio de la acción de gracias que solamente el Hijo puede dar como corresponde al Padre. Nosotros no podemos darle gracias a Dios como debemos. Recordemos eso que dice Santo Tomás, que la religión es parte anexa a la virtud de la justicia, no es parte realmente subjetiva. ¿Por qué? Porque le falta una nota de la justicia en sentido perfecto a la virtud de religión. La justicia exige que demos tanto como debemos, y a Dios no le podemos dar nunca tanto como debemos. Nunca hay equidad ahí, porque siempre le damos menos. Tenemos que dar todo lo que podemos, dice Santo Tomás, todo lo que podemos. Pero aunque demos todo lo que podemos, nunca damos lo que debemos, ¿no? Siempre le debemos más. El único que da una oblación perfecta al Padre es el Hijo, porque es Dios como el Padre. En su dignidad divina hay una correlación y hay una alabanza condigna, de la que Él condesciende a hacernos partícipes a nosotros. Por eso, como decimos en el diálogo introductorio del prefacio de la liturgia romana, es digno y es justo, ¿no?, darle gracias. Es justo y necesario, te traduce. Dignum et justum est. Dignum, es digno. Pero hay con dignidad solamente porque está Cristo en medio.
Nosotros somos siempre no condignos e indignos. Las dos cosas. Y por último, quería relacionar, fíjense que si nosotros llevamos el espíritu iluminista, secularista, masónico, en contraste con todo esto que acabo de decir, precisamente nos vemos en un abismo de oposición, ¿no? Ahí es donde desaparece la actitud de alabanza a Dios como fin de toda actividad. Y como la raíz de toda actividad, esa transfiguración de todas las energías naturales por la gracia en instrumento de la edificación del reino. Por último, volvamos a San Juan, con el que empezamos, ¿no? El anticristo es aquel que niega que Jesús es el Cristo. Ese rechaza al Hijo, y si rechaza al Hijo, rechaza también al Padre. El misterio que nos pone claramente en oposición con todo el espíritu del mundo es el misterio de la Trinidad, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es también el misterio del amor infinito de esta Trinidad Santísima, en virtud del cual existe el universo entero, en virtud del cual existimos nosotros, porque Él lo ha querido, en su libérrimo amor creador, el mismo amor creador libérrimo por el cual ha querido redimirnos, porque no nos debía la redención, ni nos la debe nunca. Si la recibimos es por gracia. El mismo amor por el cual llevará a su consumación el reino del Hijo. El mismo amor por el cual de la boca del Hijo brotará el aliento que destruirá al hijo de la perdición, para instaurar la plenitud de la gloria que no tiene fin. Esta es la perspectiva en la que me parece que conviene situarse para contemplar o para meditar desde la fe todo misterio de anticristo y todo misterio de iniquidad operante en la historia. Y con la clara y firme convicción de que la totalidad del misterio de la historia está bajo el designio de la providencia divina. Por eso tenemos que recurrir a la Escritura, porque el designio de la providencia lo conocemos a partir de la Escritura, no por nosotros mismos, no por nuestra razón, sino por la revelación divina. A este respecto sí quiero hacer una aclaración teológica que es elemental, pero que es importante. No confundamos nunca lo que se llama en teología, a veces la teología tiene un lenguaje muy especulativo, pero son distinciones cruciales que tienen una consecuencia espiritual enorme. No confundamos nunca lo que se llama el decreto positivo de la voluntad divina con la voluntad de Dios permisiva o tolerante. ¿Está claro? Los males Dios los permite o tolera, nunca los quiere. Dios no puede sino querer el bien. Es como eso no es una impotencia, no, la impotencia es poder querer el mal. Eso es propio de una voluntad impotente, relativamente, o sea, imperfecta. La voluntad de Dios, como es perfectísima, solo ama a Él bien, solo se quiere lo que se ama, ¿sí? No se puede jamás atribuir a Dios una voluntad positiva del mal, pero sí una voluntad permisiva que permite o tolera los males que muchas veces son castigos. Sí, Señor. Y si ese castigo se recibe con espíritu penitente, se transforma en un instrumento de conversión y de purificación. Pero el mal no es algo que Dios quiere, es algo que Dios permite o tolera. Dios no quiere la difusión de la iniquidad, nunca. Puede permitirla, sí, Señor, según el designio sapientísimo de su providencia. En eso tampoco tenemos que perdernos de vista.
¿Está claro? Puede permitirlo, claro que puede permitirlo. Y si lo permite, eso está en su infinita sabiduría. Y nosotros lo que sí tenemos que preguntarnos es, en la medida en que podamos alcanzar a entender o discernir por qué y para qué. ¿Está claro? Lo que quiere, en cambio, sí, es el bien. Y cuando hablamos de la voluntad salvífica de Dios, hablamos de eso, de ese querer el bien de la salvación, que es voluntad que se realiza en el misterio de Cristo como Redentor de la humanidad entera. Es decir, en potencia sin límite alguno. Esta perspectiva, entonces, es, para concluir el curso, una invitación a la meditación teológica de la historia humana y de los tiempos actuales. Lo único que quiero agregar a esto es, ya que estamos en la víspera de Pentecostés, oír el Veni Creator, que es el himno propio de la fiesta, ¿sí? Y con eso nos despedimos hasta cuando nos podamos encontrar otra vez, si Dios quiere. Está en... Discúlpeme, se lo voy traduciendo como me dijo Carol, si quiere. Veni Creator Spiritus es ven Espíritu Creador, ¿no? Mentes tuorum visita las mentes, los espíritus de los tuyos, ¿no? Mentes tuorum visita. Imple superna gracia, o sea, llena de tu gracia celeste, imple que tú creaste pectora, los pechos que tú creaste, ¿no? Colma de tu gracia celestial los pechos que tú creaste. Esa es la primera estrofa, ¿sí? Tú que eres llamado Paráclito, ¿no? Quidiceris Paráclitus, Doni Dei altísimo, altísimo don de Dios. Fuente viva, fuego, caridad, ¿no? Fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio, es decir, y unción espiritual, ¿no? Fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Fuente viva, fuego, caridad. Es hermosa esa sucesión de estas tres expresiones, ¿no? Poéticamente, fuente viva, que nos hace sentir el frescor de la fuente, ¿no? De una fuente, de un arroyito de agua clara que está surgiendo. Fuente viva y al mismo tiempo fuego. Ese fuego luminoso que enciende, que da vida, ¿no? Fuego. Fuente viva, fuego, caridad. La caridad resume las dos cosas, porque la caridad nos enciende, nos ilumina, apaga nuestra sed, nos limpia, nos refresca, nos lava, como el agua viva, como la fuente de agua viva. Y unción espiritual, ¿no? Unción, esa es la unción de Dios, la unción. Eso es tu septiforme, tu don septiforme, regalo septiforme, se refiere a los 7 dones, ¿no es cierto?, que simbolizan la plenitud de los dones del Espíritu, según el texto de Isaías, ¿verdad? El don
tu don o regalo o don septiformis mune. Digitus paterne dextre, es decir, dedo de la diestra de Dios. Es el dedo de Dios. Esa es una expresión muy enigmática en el texto del himno, que se llama el espíritu dedo de Dios, dedo de la diestra paterna, ¿no? Como si fuese el dedo con que Dios da la orden de crear, o el dedo con que Dios toca para infundir la vida, ¿no? O el dedo con que se toca los ojos o el oído en el bautismo para abrirlos a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Él es el dedo de la diestra de Dios, el dedo de la diestra de Dios. Tu rite promisum patris sermone ditans guttura, es decir, tú prometido por el Padre que pones las palabras en nuestra garganta, ¿no? Que nos haces hablar, que nos das el poder comunicar su palabra, la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es accende lumen sensibus, ¿no? Enciende la luz en nuestros sentidos, accende lumen, la luz para nuestros sentidos, accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, o sea, infunde el amor en nuestros corazones. Ah, sí, disculpe, me faltaba, me perdí el verso tercero de la estrofa que no me lo acordé. Infirma nostri corpora virtute firman perfecti. Virtute, esto es, nuestros cuerpos débiles, ¿no? Que a nuestros cuerpos débiles infundes una virtud firme, una fuerza vigorosa, ¿no? Virtute firmans perpeti. Ahora bien, ostem repelas longius, es decir, echa lejos de nosotros al enemigo, ¿sí? Ostem repelas longius, pacemque donem protemus, danos siempre el don de la paz, ¿no? Y siendo tú siempre el guía que va por delante, evitemos todo lo que es malo, ¿no? Ductore sic te previo, vitemus omne noxium. Todo lo que es nocivo, todo lo que es dañoso. Acá ya, esto es la última estrofa en realidad, que es como una doxología trinitaria, ¿no? Per te siamus da patrem, da que por ti sepamos acerca del Padre, conozcamos al Padre. Per te siamus da patrem,
noscamus atque filium, y conozcamos también al Hijo. Teque utriusque spiritum, y a ti, el espíritu de entrambos, credamus omni tempore, creamos en todo tiempo, ¿no? Sepamos, conozcamos, creamos, están unidos, son tres verbos paralelos, digamos, es un paralelismo, en relación a las tres divinas personas, ¿no? Pero el conocimiento de la Trinidad nos lo comunica el Espíritu Santo, ¿no?, que viene a nosotros. Esa estrofa sí es la doxología final, ¿no? Demos gloria al Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Muy bien. Será hasta la próxima.